precisamente hablando sobre este libro de Moro, César Moro, un antropófago de la cultura. Bien, las bases habían estado ya establecidas en este libro, parte desde una posición psicoanalítica, cultural. También hay trabajos de Emilio Rodríguez Monegal, quien trabaja su famoso texto Carnaval, Antropología y Parodia, ¿no? Siguiendo los postulados de Bakhtin y otros teóricos más. Pero quería preguntarle, ¿qué particulariza la poesía de Moro frente a otros antropófagos latinoamericanos? Pienso en Borges, en Girondo, en el mismo Parra, en Huidobro. Sí, es una pregunta sumamente interesante, ¿no? Yo creo que sí, creo que tiene que ver con la idea de bilingüismo, pero un bilingüismo francés-español, que es distinto del quechua español de Arguedas o de, por ejemplo, otro tipo de bilingüismo, ¿no? Para poner un ejemplo. Considero que lo que hace Moro es una hispanización del español. O sea, como sabemos, él tiene su francés, un cambio, rompe la estructura del francés, usa el francés como si fuera desde la óptica de un hablante nativo en español. O sea, cuestiona, hay marcas de su lengua materna en la lengua ajena que es el francés, como lo he intentado demostrar con algunos ejemplos, el uso de los adverbios, y que Coyne quiso corregir, tradujo también, pero quiso corregir esas a pie de página en 2 ocasiones en el libro esos poemas, ¿no? O estos poemas. Yo considero que no es un error. Coyne plantea que Moro tenía errores al usar el francés, tanto cuando hablaba como cuando escribía. Yo considero que en la poesía de Moro esas marcas del hablante nativo de español que se evidencian ahí no son errores, como piensa Coyne. Pienso que hay un eurocentrismo en Coyne, sino es como si quisiéramos corregir, esto me lo dijo Lienhard en Suiza cuando estuve en la Universidad de Zurich dando en su seminario de posgrado una conferencia. Él me dijo, entonces, ¿por qué no? Si Coyne quiere corregir a Moro, tendremos que corregir a Guamán Pumayala. Eso sería algo absurdo, me dijo. Entonces yo considero que son marcas interesantes de un sujeto de la enunciación que usa el francés, el caso de Moro, desde un locus, o sea, desde un lugar distinto respecto de la Academia Europea. Pero lo que hace Coyne es lo que hace el colonizador, querer corregir a Guamán Poma sería decir que nosotros hablamos bien el francés y que Moro lo habla mal. Para mí eso es incorrecto cuando hablamos de literatura. La literatura no se corrige, la literatura es y punto. Porque si no tendría que corregir a Vallejo porque usó trills y preguntarle a Marta Hillebrand cuál es la razón por la cual Vallejo usó trills. Pero que el código artístico literario no es un código lingüístico, es otro código. Comparte elementos con el código lingüístico, pero es otro código. No se puede corregir una obra de arte, no es una obra de arte desde el punto de vista literario. De manera que Coyne se equivoca cuando intenta corregir a la poesía de Moro, porque yo considero que en esos errores está, entre comillas, porque no son errores, está la riqueza de la poesía de Moro, ¿no? Esto no había sido visto por la crítica y de alguna manera intenté plantearlo allí. No sé si fue algo muy aventurado, pero creo que puede abrir quizá una nueva lectura de la poesía de Moro, porque se puede encontrar más ejemplos. Yo he puesto 3 o 4 ejemplos ahí, y además de esto considero que el texto Biografía del Perú, Biografía Peruana, La Muralla de Seda, de César Moro, implica una lectura de cómo los españoles impusieron su cultura, ¿no? Porque allí es donde recuerda, trae a la memoria Moro el episodio de Atahualpa. Entonces este texto ha sido olvidado por la crítica, que lo ha calificado de cosmopolita, cuando realmente no es que sea un indigenista, porque él luchó contra los indigenistas de su época, ¿no? Pero sí creo que hay una preocupación, hay un lado, digamos, andino en la obra de Moro,
que la crítica ha dejado de lado para mí, ¿no? Lo ha visto que porque escribe en francés ya es cosmopolita. Eso me parece un prejuicio, porque el francés de Moro es distinto del francés de Francia. Ese es el punto. Y ahí está el lado para mí particular de Moro respecto de Girondo, respecto de Borges, que ironiza la filosofía occidental, por ejemplo, respecto de Girondo, que canibaliza el castellano creando neologismos, haciendo una parodia. Es decir, es definitivamente la postura de Moro absolutamente distinta, particular. En este último libro, acerca del poema argumentativo, Washington Delgado analiza particularmente ciertos elementos que son, digamos, una constante en la poesía de Washington Delgado, ¿no? Cierto escepticismo, cierto extranjerismo, y digamos, una visión utópica de la realidad, ¿no? Que también es una metáfora del pasado, ¿no? Es, digamos, estos elementos una marca de la denominada generación, o también la encontramos en otros poetas, bueno, aparte de Vallejo, ¿no? Que es bueno, en la denominada, la llamada, entre comillas, generación del 50, hay una influencia del existencialismo, ¿no? Por ejemplo, de la obra de Albert Camus, El extranjero, ¿no? Y lo que pasa es que la traducción del título no es exactamente, no es exacta respecto del original, ¿no? En realidad abre dos posibilidades el término l'étranger, que quiere decir el extranjero y el extraño. Y lo que siente el poeta, o sea, el locutor, el que habla en el poema de Washington Delgado, es eso, sentirse extraño en su propia tierra, ¿no? Por eso se llama El extranjero, un texto de Washington Delgado, muy significativo, ¿no? Entonces sí creo que hay una sensación de escepticismo que también se observa en la obra de Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, o en la obra de Juan Gonzalo Rossi. La idea de que no es posible, no es fácilmente, es un ambiente un poco, no es fácil construir un Perú pluricultural donde se realice la gran utopía de la justicia y de la solidaridad, ¿no? No hay que olvidar de que estos escritores escribieron bajo la sombra de la dictadura de Odría, ¿no? Y que hubo pues el fenómeno a partir de los años 40 y con mayor intensidad en los años 50, los fenómenos migratorios, ¿no? Cobran relieve. Entonces, el escepticismo yo creo que es uno de los rasgos de la generación del 50, ¿no? En cambio, en el 60 varía un poco, debido, en principio, porque los poetas, en un primer momento, Comentarios Reales, los primeros libros de Marco Marto, donde no se llama Cuaderno de Quejas y Contentamiento, plantean un poco la utopía de una sociedad socialista, ¿no? Es un tanto distinto. Y está marcado este hecho por el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Y que de alguna manera influye en el entusiasmo que en un primer momento van a sentir Heró, Cisneros, Martos, etcétera, entre otros, ¿no? Entonces, son, creo yo, contextos bastante distintos, ¿no? Pero sí creo que el escepticismo aparece también en Varela, también en Engelson, en Ribeiro, dijimos ya en Rose, en Delgado, incluso en Belli, ¿no? La imposibilidad de poder construir una nación pluricultural donde se realice esta gran utopía social, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Fundamental para ellos. ¿Cómo ve el actual panorama de la poesía peruana? Me refiero a la poesía reciente, ¿no? Que hemos visto que hay una tradición que estaba mostrando bastante frutos, ¿no? Y es precisamente la tradición lírica del sur, ¿no? Hay varios autores que han ganado el Copey y son poetas del sur, ¿no? Cusco, Arequipa, Puno, pienso en Boris Espesúa Salmón, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, yo creo que es diferente. Yo pienso que está sucediendo algo que pasó en los años 20, ¿no? Por ejemplo, con el surgimiento de la generación de Mariate, o sea, la generación del centenario. Basadre venía de Tacna, Mariate de Moquegua, etcétera, ¿no? Ayatorre, Vallejo de Trujillo, en fin, ¿no? La idea del resurgir de las provincias
frente más bien a la generación de Ribagüero, que era básicamente una generación limeña, la generación del 900, del principio del siglo XX, ¿no? Lo que está sucediendo ahora con los textos de diferentes autores es que hay un resurgir de la poesía de la provincia. Por ejemplo, el caso de Espesúa me parece interesante, ese diálogo que hace con Churata, ¿no? Y si uno comienza a leer, verdaderamente se da cuenta de que existe un cambio, ¿no? O sea, ya la poesía no se hace en Lima, ahora la poesía también se hace, y esto muestra el premio Copé, en diferentes provincias, ¿no? Y tienen ya el nivel de la poesía de Lima. Y el problema es que no tenemos mucha información, ¿no? La información no es completa. Tú me hablas de Pesúa, podríamos hablar de otros autores, ¿no? Gente del Cusco, etcétera, pero no llega tanto la información. Entonces ahí es donde tenemos un problema de comunicación. Solamente algunos autores y no podemos hacer un panorama poético de lo que se hace en cada departamento del país, por ejemplo. Yo no sé qué se está haciendo, por ejemplo, en este momento en Tacna, por decir algo, ¿no? Tampoco lo que se está haciendo en Cajamarca, no tengo muchos datos, no me llegan los datos. Y es el problema del centralismo limeño, ¿no? O sea, no es posible acceder a información, ¿no? Me llegan algunos textos, pero no todo lo que permitiría tener una visión más global, sino solamente percibo algunos casos aislados. Entonces ese es el problema. Digamos que habría una especie de carencia de historiografías literarias que están por hacerse y que sean más o menos una especie de guía. Sí, el problema de la historiografía literaria es que cada vez más requiere un equipo de gente muy numeroso, ¿no? O sea, un equipo numeroso de gente. De manera que, por ejemplo, una historia que intentara reconstruir lo que se hace en los diferentes departamentos, no sé si será posible hacer. Quizás necesitaríamos el concurso de más de 20 personas, ¿no? Y actualmente estoy con un grupo de personas tratando de hacer una historia de la poesía peruana del siglo XX, pero es uno de los problemas que tenemos que enfrentar en realidad, ¿no? Es un problema de no tan fácil solución, ¿no?